Muy buenos días. Hoy vamos a continuar hablando acerca de la Escritura. Las Escrituras, la Biblia, es la revelación especial de Dios, en la cual muestra su plan redentor para el hombre. Dios guió a los autores de las Escrituras para escribir correctamente su mensaje a la humanidad, usando tanto los estilos como las personalidades de los autores humanos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La Biblia es inspirada, inerrante, clara y suficiente. Dios determinó tener la verdad acerca de sí mismo, registrada en forma escrita. Decidió revelar todo lo que la humanidad necesitará saber acerca de Él en la Biblia, lo que Él espera y lo que Él ha hecho por nosotros. Estamos seguros de todo esto porque Jesús mismo así lo creyó. En sus enseñanzas dio por sentado que el Antiguo Testamento, que era la escritura que existía en ese entonces, era la palabra llena de autoridad de su Padre. Dice en Mateo 5, versículos 17 y 18, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido». En tiempos de Jesús, la Biblia, como la conocemos hoy, no existía. En la sinagoga se guardaban colecciones de rollos con escritos que después llegaron a formar parte de la Biblia, como la conocemos en la actualidad. Vemos, por ejemplo, en Lucas 4, que se relata la historia de Jesús, en la cual lee un rollo de Isaías en la sinagoga de Nazaret. En Hechos 13, por ejemplo, vemos que el apóstol Pablo escuchó la lectura de la ley y los profetas en Antioquía de Pisidia. En Hechos 15, 21, vemos que el discípulo Jacobo menciona que Moisés decía, es leído cada día de reposo. Se leía en las sinagogas, se refería a la lectura pública de la Torá durante el Shabbat o el día de reposo, el sábado. Había algunas personas que se podían dar el lujo. Para esto les voy a pedir que lean la nota que viene al final, en la que se explica un poco más en detalle esto, pero algunas personas se podían dar el lujo de tener algunos rollos de la Escritura que debían haber sido caros en ese entonces. Por ejemplo, en Hechos 8 se relata lo siguiente: «Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías». Eso ocurrió durante el camino del discípulo Felipe de Jerusalén a Gaza. El Nuevo Testamento no nos dice si Jesús o sus discípulos poseían rollos de las Escrituras, pero podemos notar sin lugar a dudas que Jesús las conocía bien y era capaz de hacer referencia a ellas o citarlas de memoria. Su ejemplo, el ejemplo de Jesús, nos debería motivar a familiarizarnos más con la Biblia, sobre todo en la actualidad, cuando podemos conseguirla fácilmente y a un precio asequible. Jesús nos dio su aprobación, una aprobación de la autoridad de la Escritura, del Antiguo Testamento, y de hecho siempre se sometió a ella. En los evangelios podemos ver algunos ejemplos de que Jesús se sometió en varias áreas. Jesús se sometió al Antiguo Testamento primero en su conducta personal. Cuando fue tentado por el diablo, al inicio de su ministerio, citó las Escrituras. Vemos que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el diablo lo desafió a convertir las piedras en pan. La Biblia nos narra la respuesta de Jesús. En Mateo 4, versículo 4, dice, Él respondió y dijo, escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego le retó a lanzarse desde la parte más alta del templo. En esa ocasión, burlonamente, el mismo Satanás cita las Escrituras. Pero la respuesta de Jesús nuevamente es así. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, en Mateo 4:7. Cuando el diablo le ofreció los reinos del mundo, si le adoraba de rodillas, Jesús respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, en Mateo 4:10. Sabía por las Escrituras que había que adorar solo a Dios. Como hombre, en obediencia a las Escrituras, debía adorar a Dios y no a nadie más. En los Evangelios vemos que Jesús, al referirse a la Escritura, usaba la palabra griega gegraptai, que vemos aquí en la pantalla. Esta se traduce eso, escrito está escrito. Y eso era suficiente para él. No había necesidad de dar una explicación o de negociar. Simplemente al decir escrito está, significaba que el asunto estaba resuelto por las Escrituras. Jesús también se somete al Antiguo Testamento en el cumplimiento de su misión. Jesús comprendía perfectamente su papel mesiánico por medio del estudio de la Escritura del Antiguo Testamento. Conocía con toda precisión los profetas, las profecías de Isaías, las profecías de Daniel. Jesús enseñaba su papel como Salvador usando la Escritura. Leemos en Mateo 8:31 lo siguiente: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Por qué decía que era necesario? Porque así lo especificaban claramente las Escrituras. Voluntaria y deliberadamente se colocaba bajo la autoridad de lo que estaba escrito, decidido a cumplirlo en su misión y en su conducta. Así, cuando Pedro trató de evitar su arresto en Getsemaní, le dijo que volviera a guardar su espada, que envainara su espada. Ahora, Jesús se somete también a la autoridad del Antiguo Testamento en sus controversias continuas con los dirigentes religiosos. El Señor Jesús tuvo muchos debates con los dirigentes religiosos de su tiempo, y para debatir las ideas equivocadas de esos líderes recurría a las Escrituras. Cuando un intérprete de la ley le preguntó cómo heredar la vida eterna, le contesta con estas preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En Lucas 10:26. Una de las principales críticas de Jesús a sus contemporáneos era la falta de respeto a las Escrituras por parte de ellos. Los fariseos le añadían y los saduceos le quitaban a la Escritura. Decía a los fariseos en Mateo 7:9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y a los saduceos les decía, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? En Marcos 12:24. El Señor se sometía siempre a las Escrituras. Lo que las Escrituras decían era decisivo para Él. Porque dice en Mateo 5:18, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En sus debates con los líderes religiosos insistía en que habían invalidado la Escritura, que es palabra de Dios, para sustituirla con la tradición, que era algo inventado por ellos. Tal vez lo habrían hecho con buenas intenciones, como por ejemplo hacerla fácil de entender para el pueblo.
Pero al hacerlo, sustituyeron la escritura con los dichos y escritos de sus más sobresalientes sabios. Jesús consideraba la escritura como palabra de Dios de gran autoridad, a la cual se sometió siempre. Como creyentes estamos llamados a tratar a la escritura de la misma manera. La Biblia es una fuente de enorme gozo. Buscamos entonces diligentemente su palabra. En la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La escritura es un gran tesoro que solo aprovecharemos si la conocemos. Debemos estudiarla, meditar en ella y obedecerla. Jesús respaldó también el Nuevo Testamento, aunque no había sido escrito en ese momento, pero de eso hablaremos la próxima semana. Mientras tanto, que Dios les bendiga, que sigan teniendo un excelente día.